Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una clase más de terapia cognitivo-conductual. Hoy es una clase distinta, entre comillas, diferente, porque como les mencioné el primer día, hoy las clases y en general los viernes son más cortas, son mucho más cortas que el resto de los días. Entonces iniciamos, ya vamos a iniciar, ya le vamos a dar inicio a lo que estábamos incluso trabajando el día de ayer. Y vamos a salir a nuestro descanso a las 7:30 hora colombiana. Recuerden la página que les di el primer día para que puedan hacer esa conversión horaria. Si están en una zona diferente, por ejemplo, a Colombia, o están en otra zona, recuerden la página que les mencioné para que de pronto no tengan inconvenientes. Y estamos terminando a eso de las 9 hora colombiana, un poquito antes o un poquito después de las 9, pero más o menos en esa franja horaria. Bienvenidos todos. Ayer estábamos hablando un poco, saben que siempre hago un recuento de lo que es la última parte que veíamos. Ayer mencionábamos lo que era el tema de la terapia dialéctico-conductual. Referíamos un poco que esta terapia dialéctico-conductual tiene un efecto sumamente amplio en lo que es el trastorno límite de la personalidad. Referíamos que hay una modalidad de intervención que es lo ideal, aunque no en todos los casos se da de esta manera, y que también había otros trastornos mentales para poderse abordar con la DBT. La DBT es muy popular actualmente. Ya hablábamos ayer que no solamente ha demostrado efectividad con los trastornos límites de la personalidad, con el trastorno límite, sino que también con los trastornos de conducta alimentaria, con el TDAH, por ejemplo, en adultos, con el consumo de sustancias psicoactivas, y que tiene unos principios claves de trabajo. Lo primero es la aceptación y el cambio. También hablábamos un poco de lo que es el mindfulness, donde también se trabaja este aspecto. Recordemos que estas son terapias de tercera generación. Ayer mencionábamos un poco del trastorno límite de la personalidad, eso simplemente pues un recuento. También en la DBT que se trabaja habilidades interpersonales, regulación emocional, técnicas para poder que los pacientes logren identificar, logren comprender y manejar esas emociones o ese malestar emocional que a veces tiene, que puedan vivir de manera más saludable, de manera más estratégica, una tolerancia a ese malestar. Al igual como ya hemos visto durante los trabajos que hemos tenido, tenemos un caso clínico de DBT. Se los voy a subir en este momento. Entonces, en este caso clínico de DBT, recuerden que para cada uno de los modelos y cada una de las técnicas vamos a subir un caso clínico. Revisemos entonces el de DBT. Se llama Laura, es obviamente pues un paciente que no es el nombre real del paciente por la confidencialidad que merece. Y siempre antes de colocar los casos clínicos, pido permiso al paciente si es posible pues colocar esto para temas pues académicos, siempre dan permiso. Entonces Laura, que es el nombre ficticio, como lo pongo acá, tiene 27 años, es soltera, es estudiante universitaria, trabaja medio tiempo en atención al cliente, trabajaba en un call center. ¿Y cuál fue el motivo de consulta? Entonces, siento que no tengo control sobre mis emociones, a veces estoy bien, pero de repente todo se vuelve insoportable. Mis relaciones son un desastre y no quiero seguir viviendo así. Leamos un poco de la historia clínica. Laura es referida a terapia por su psiquiatra, quien ha identificado rasgos compatibles con un trastorno límite de la personalidad DLP. Desde la adolescencia, ha presentado una marcada inestabilidad emocional,
relaciones interpersonales caóticas, impulsividad y episodios de autolesión. Ha realizado 3 intentos de suicidio, eso es muy importante, en los últimos 5 años y presenta conductas autodestructivas recurrentes. Ella tenía cutting, pues realmente era un corte superficial en los brazos, en los muslos. También presentaba atracones de comida y abuso ocasional del alcohol en situaciones donde ella se sentía que estaba bajo mucho estrés emocional. Ella refería en la consulta que se sentía como sofocada, ahogada, una sensación de vacío era el tema que ella mencionaba cuando, por ejemplo, aumentaba la carga académica. Cuando aumentaba la carga académica y a su vez aumentaba la carga oral, ella trabajaba en un call center, pero a veces también le tocaba hacer unos trabajos extra. Es allí donde tenía entonces un estrés emocional que le desencadenaba un consumo de alcohol. Refiere miedo intenso al abandono, lo que las lleva a comportamientos extremos en sus relaciones, como llamar repetidamente a sus parejas, amenazar con autolesionarse, si percibe, por ejemplo, que sus parejas se están distanciando, alternar entre idealización y devaluación de las personas cercanas, esto en su vida personal. En el ámbito laboral, Laura, como es la paciente, ha tenido dificultades porque tiene episodios de ira que son incontrolables con supervisores, con compañeros de trabajo. Incluso también refería que en algún punto también tuvo un altercado con uno de los clientes. Entonces, Laura tenía un historial de vida significativa que era muy claro para TLP. Resulta que su historia de desarrollo revela una infancia marcada por invalidación emocional. Recordemos que hay varios factores desencadenantes para el TLP, que uno puede ser, por ejemplo, una historia marcada por abusos, por golpes, por menosprecio. También hay una parte genética que también es importante y otra parte que se desconoce. Entonces, hay una historia de invalidación emocional hacia Laura. Sus padres la minimizaban, la ignoraban, ignoraban sus emociones, lo que genera también que ella tenga pues una percepción de sí misma, ella tenía una realidad de sí misma defectuosa, entre comillas, como ella lo mencionaba, incluso también está acá, y que había una dificultad para regular sus estados afectivos. Laura no sabía cómo controlarse, Laura podía estar muy bien, pero cualquier cosa, cualquier aspecto, así sea mínimo, de su pareja, principalmente, y que relataba que también era con sus exparejas, esto la desataba, esto le volvía el mundo vuelto nada, pues realmente la descompensaba significativamente y había entonces una dificultad en su regulación de emociones, había muchos estados afectivos que la llevaban entonces a descompensar incluso a las parejas con las que estaba y que también reporta pues abusos emocionales en la adolescencia por parte de una expareja que ella tuvo. Se hace la evaluación diagnóstica a través del DSM-5 revisado, que ya estamos en esta versión, y acá se establece un diagnóstico de TLP, trastorno límite de la personalidad, que recordemos que acá la psiquiatra también había visto rasgos de la personalidad límite. Acá explico entonces por qué. Entonces, miedo extremo al abandono, patrón de relaciones interpersonales, autoimagen inestable, impulsividad, todo eso es lo que soporta los síntomas. Acá el plan de tratamiento con terapia dialéctico-conductual, lo que mencionábamos entonces ayer que estábamos trabajando. El perfil clínico de Laura se iba a ajustar mucho más a un programa completo de TBT, de terapia dialéctico-conductual, donde esto era lo que incluía psicoterapia individual, una sesión semanal de 60 minutos cada una, un entrenamiento en habilidades de grupo, 2 horas a la semana, un coaching telefónico, pues realmente era un seguimiento a nivel breve de la crisis que ella a veces presentaba, supervisión del equipo terapéutico. Es decir, estos aspectos que también narrábamos acá, esta parte de acá. Acá, este ejemplo de modalidades de intervención lo tenemos en este aspecto.
cuál era el objetivo y cuál era la intervención. Entonces, lo que se hizo fue un plan de tratamiento en terapia eléctrico-conductual de fases diferenciales. Van entonces a mirar el caso clínico, así como hemos hecho los otros, para que podamos continuar con la segunda, con la tercera ola, tercera generación. Vamos a dar a esto unos 4 minutos para que lo logren analizar de lo que vimos ayer. Recuerden que lo que estamos haciendo es yendo de la teoría, que fue lo de ayer, a la práctica. La teoría sería todo lo que vimos ayer, la práctica sería este caso clínico para que ustedes lo puedan ejemplificar. Vimos un poco de lo que era entonces esa parte de, primero, de los principios claves de la DBT, las causas, los factores de riesgo, son importantes también tenerlos muy presentes. Miren entonces que Ana, perdón, Ana era la del pasado, esta es eh, Luisa, pues tiene sí un progreso clínico, que fueron las conclusiones y el pronóstico que pudimos observar. Una reducción de casi el 80%, que eso es bastante, de las conductas que eran autodestructivas, conductas autolesivas, esas crisis emocionales que tenían picos intensos se redujeron con la DBT, había mejor regulación emocional, un mejor entorno también de tolerancia con su pareja de ese entonces, con los jefes de ese entonces, una relación un poco más estable con la parte pues como de sus jefes, de sus amigos, de su pareja. Entonces, hay un seguimiento terapéutico que debe ser continuo, un refuerzo también positivo a través de habilidades sociales. Pueden haber recaídas, porque en el TLP es frecuente las recaídas, pero sí es importante entonces tener una participación activa del paciente a través de la terapia. Esto es solamente un ejemplo, Laura, solamente un ejemplo de los muchos pacientes que se pueden beneficiar, no solamente pues con TLP, sino también con, con otros trastornos que podemos observar. Eso es lo que era la DBT. Vamos a pasar a las terapias cognitivas basadas en el mindfulness. ¿Qué es el mindfulness o qué es la terapia cognitiva basada en el mindfulness? Es prestar atención de manera consciente a la experiencia en el momento presente, estar abiertos con curiosidad, con una aceptación, mire que todavía hablamos de la aceptación, y es trabajar realmente con esa parte de tratar el estrés, la depresión, la ansiedad, es una capacidad de estar acá, en el ahora. Muchas veces los estados de ansiedad son por un pensamiento, una rumiación futura o incluso rumiaciones de lo que pasó. ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué debía haber hecho tal otra, pero hice esta? Es decir, es estar o en el pasado o es estar en el futuro, sobre todo en esa parte del futuro. Entonces, es estar en el aquí, en el ahora, en el momento presente, con los recursos que existen en dicho momento. La terapia cognitiva basada en el mindfulness es una intervención psicológica que lo que hace es combinar la terapia cognitiva con una práctica de atención plena, que sería principalmente esa parte del mind. Lo que hace es que, o bueno, su objetivo principal es ayudar a las personas a tomar una conciencia, a hacerse cargo también de sus pensamientos, de sus emociones, sin reaccionar automáticamente a ellos. Se promueve un enfoque más equilibrado, menos reactivo ante el estrés y los desafíos emocionales. Sabemos que en el día a día cotidiano, uno de los factores que más tenemos en consulta, también por ese aumento de la demanda laboral, el aumento de pronto también de la demanda pues social y monetaria de estos tiempos, es que hay una alta carga de estrés. Las personas todo el tiempo están
en función de estar pensando en el trabajo, estar pensando en lo que tienen que hacer o lo que debieron haber hecho, pero no lo hicieron. Entonces es trabajar en el aquí y en el ahora. Lo que está en el pasado se queda en el pasado, como un aprendizaje. Y lo que viene hacia el futuro depende del momento en el que yo estoy en el presente. Entonces, la idea es vivir un poco menos reactivo ante los factores desencadenantes, ante los desafíos emocionales, ante ese mismo estrés y que hay unos principios claves de esa terapia basada en el mindfulness, en la conciencia plena. Lo primero es una conciencia en el momento presente. Entonces, señalar, observar los, los pensamientos, las emociones con una mirada más abierta. Sí, Diana, todos los videos están en las carpetas. Les voy a compartir se los voy a compartir al chat para que incluso ahora podamos hacer un ejercicio de mindfulness, pues estar también en ese proceso, en ese rol. Cuando hablamos del mindfulness, entonces nos referimos a situaciones, primero como un constructo, como una práctica y también como un proceso psicológico. En general, la práctica de la atención plena, más que un conjunto de técnicas para estar en el momento presente, en el aquí, en el ahora, es una actitud ante la vida. Y que, de hecho, sí, también quedan en el material, todos están en el material. Entonces, como les comentaba, pues es una actitud frente a la vida. El mindfulness permite adquirir una serie también de hábitos que son saludables en un estilo de afrontamiento que lo que hace es que impulsa las fortalezas personales de cada uno de los pacientes, ayuda a la adaptación de los pacientes en su realidad, en su entorno, en su mundo, favorece esa parte del bienestar, ayuda a conectar también con la realidad propia del paciente. Y el mindfulness es atención plena, más que una actitud ante la vida, es una autorregulación de la propia atención. Por lo que entonces es voluntad de cada paciente esa parte de la práctica del mindfulness. No es tan sencillo como parece. Es decir, hay que tener una apertura, hay que tener también una capacidad de atención, pero es importante mencionar que no todos los pacientes son candidatos, por ejemplo, para el mindfulness. Es decir, eh, no todos los pacientes, porque les menciono entonces que hay que tener obviamente regulación emocional, un reconocimiento también de varias áreas, ejercicios de respiración y escaneo también corporal, una práctica de conciencia plena en la vida diaria, un registro de pensamientos y emociones. Y por ejemplo, para pacientes eh, que, por ejemplo, tienen o una discapacidad cognitiva ya de verdad moderada a grave, pues va a ser dificultoso. Muchos pacientes, por ejemplo, cuando hay una alteración en ese procesamiento de la información, es allí donde de pronto va a haber un trunco para poder llegar a la conciencia plena. No quiere decir que entonces no se pueda practicar en ellos, sí, claro que sí, pero va a ser mucho más dificultoso en comparación con otro tipo de población. Entonces, hay unos fundamentos importantes que debemos tener en cuenta y, y es estos componentes. Entonces, como constructo, tiene múltiples definiciones, todas centradas en la experiencia del momento presente, del acá, del ahora, pues sin juzgar el momento en el que estamos. Puede ser relacionado con otros constructos como una reflexión, una aceptación, una metacognición, eso es muy importante, la metacognición, que tanto yo sé mi propia afectación, que tanto yo he podido analizar mi propia cognición, eso como un constructo, como práctica, entonces permite a profesionales del área de la salud, psicólogos y los pacientes poder tener un control y una aceptación de sus emociones, de sus pensamientos y por supuesto también de la conducta, porque seguimos acá con esa triada clásica de lo que es
emoción, pensamiento y conducta. Propone entonces entrenar a las personas en una respiración, en una atención consciente, en una atención plena, en el instante de esas sensaciones, en el acá, en el ahora, y también como un proceso a nivel psicológico, focalizar nuestra atención. Entonces, miren que acá estamos hablando nuevamente de un proceso psicológico, la atención. Muchos pacientes, por ejemplo, donde ya hay un déficit en ese procesamiento de la información, pues en ese factor atencional, en una atención selectiva, en una atención sostenida, por ejemplo, en pacientes con TDAH, que no son los únicos, van a tener, digamos, una mayor dificultad a ese acceso a la atención plena, porque no es que en el TDAH, eso siempre es muy importante, no es que la persona con TDAH no quiera atender, es que hay redes atencionales que tienen un procesamiento diferente en ese proceso de atención. Entonces, como acá, la persona debe estar situada en el acá, en el ahora, unos componentes donde son esos también. Entonces, una atención al momento presente, centrarse en el momento en el que estoy, en el momento presente, en el momento actual, no estar pendiente de esas rumiaciones pasadas o esas expectativas, por ejemplo, futuras, los deseos, los temores que tengo de enfrentar, por ejemplo, una entrevista de trabajo, los temores que tengo en la vida cotidiana, es una apertura también al momento presente. Entonces, si bien el mindfulness, muchas personas lo pueden practicar, bueno, les voy a terminar de comentar esta parte de los componentes. Entonces, una apertura a la experiencia, una capacidad de observar sin tener de pronto esos filtros de nuestras propias creencias, observar la experiencia desde donde está, observar lo que ocurre y tener una aceptación. Entonces, orientarnos a eventos sin esas defensas tal y como son, también tiene que ver con una terapia de aceptación. Miren que estas terapias de tercera generación, como les había mencionado, al principio tienen que ver mucho con aceptar, aceptar lo que está, vivir con lo que está, para tratar obviamente de mejorar esa calidad de vida. Otro componente es el dejar pasar, entonces, desprenderse, desapegarse de algo que quizás nos aferramos, pues una de las características de nosotros como seres humanos es atesorar cosas, atesorar relaciones humanas que pues de pronto no son sanas, no son saludables, poder, dinero, un puesto más alto, es decir, obviamente se desean cosas, pero ya no es como un factor de atesorar, acumular. Entonces es tener una consigna de no aferrarse a las cosas pasan y cuando ya no están esas cosas es donde aparece el malestar. Entonces no se trata de evitar el malestar, se trata de vivir con el malestar, aceptar que pasa, pero no atesorar. Entonces, un estado de impermanencia. Luego las cosas desaparecen y hay una intención. Entonces no se debe tratar de conseguir pues ningún propósito inmediato, eso sí es muy importante. Hay que participar con conciencia plena. ¿Qué pasa? Y hay un aspecto entonces acá central. Si bien esa terapia basada en el mindfulness, terapia cognitiva basada en el mindfulness, pues es una intervención psicológica que combina terapia cognitiva con prácticas de atención plena. El objetivo principal, como ya sabemos, es ayudar a, a, a las personas a tomar una conciencia de sus pensamientos y de sus propias emociones. Pero resulta que hay algo fundamental y es que si bien esta terapia ha demostrado ser eficaz para muchas personas, hay cierto tipo de población donde, por ejemplo, esos componentes que les acabo de mencionar del mindfulness quizás no van a ser tan efectivos para ellos, o incluso que puedan experimentar dificultades para poder estar en la terapia. Por ejemplo, pacientes que no podrían ser beneficiados de un modo total con el mindfulness o requerir adaptación. No es que no puedan, sí lo pueden hacer, como ya lo he mencionado, pero van a tener un reto. Puede ser un poco más retador para ellos. Entonces, pacientes o personas con depresión severa, con episodios agudos, porque en el estado depresivo profundo, esa parte de la cognición se altera, los pacientes pueden carecer
de la energía, de la motivación incluso necesaria para participar de las prácticas del mindfulness, es decir, controlar primero la depresión, controlar primero ese factor depresivo y luego intervenir con el mindfulness. Cuando ya no esté en una, pues en un factor de depresión severa o episodios agudos, porque no van a estar allí, no van a tener nada conciencia plena. También personas, por ejemplo, con trastornos psicóticos, lo que son esquizofrenias, trastornos esquizoafectivos, etcétera, porque la práctica de mindfulness puede intensificar esos delirios, esas alucinaciones en algunos pacientes. En estos casos se requiere más bien una adaptación más cuidadosa bajo la supervisión de un profesional. Siempre, siempre bajo la supervisión de un profesional. Pacientes con trauma, por ejemplo, severo, o trastornos de estrés postraumático, que no estén tratados, que no hayan estado en terapia, porque la práctica de atención plena al cuerpo o la observación de pensamientos puede reactivar en ellos recuerdos que son traumáticos, recuerdos intensos que lo que van a hacer es contraproducir pues esa parte del trastorno de estrés postraumático. Entonces es posible que esos pacientes necesiten terapias centradas en el trauma antes de aplicar el mindfulness. Ojo acá, no estoy diciendo que no puedan ser beneficiados con el mindfulness. Sí son personas que se puedan beneficiar con el mindfulness, pero primero abordar esos trastornos, controlarlos. Otro tipo de pacientes que de pronto no se van a beneficiar, personas con ansiedad severa o ataques de pánico frecuentes, severos. Entonces, centrarse en la respiración y las sensaciones corporales puede aumentar esa sensación de malestar o inducir incluso ataques de pánico, porque sabemos que los ataques de pánico pues es un miedo a tener el miedo y que esa respiración lo que puede hacer es relacionar al paciente con lo que sucede en el ataque de pánico. Entonces es algo que lo que se quiere es evitar. Eh, en estos casos, por ejemplo, del ataque de pánico o en la ansiedad severa, pues es más recomendable introducir un mindfulness de manera mucho más gradual, combinando con otras técnicas de regulación emocional. Personas, por ejemplo, con tendencia a disociarse. Entonces, algunas personas con trauma complejo o trastornos disociativos pueden experimentar pues un incremento de esa desconexión de la realidad al participar del mindfulness. Entonces, sí es necesario pues un enfoque estructurado con ese tipo de pacientes. Personas también, como les mencionaba, personas con dificultades en la regulación atencional, personas que buscan, por ejemplo, resultados inmediatos, resultados inmediatistas o tienen baja tolerancia a la frustración, no son pacientes recomendados para mindfulness. Otro tipo de terapias de, de, desde la terapia cognitivo-conductual. Entonces, sí, el mindfulness requiere una práctica que es constante, requiere paciencia, no se hace de la noche a la mañana, por lo que no es adecuado para quienes esperan un cambio inmediato o que necesitan realmente un cambio ya acelerado o que se frustran con mucha facilidad al notar que no hay mejoras rápidos. Entonces, siempre es evaluar cada caso. Cada caso es único y cada caso, por eso les mencionaba, no todos los modelos, no todas las técnicas se van a ajustar a todos los pacientes. Y ya les mencioné cuando es efectivo, perdón, cuando no es efectivo la aplicación de mindfulness y en qué se puede ser efectivo. Por ejemplo, en el abuso de sustancias, obviamente combinados con otras técnicas, no solamente el mindfulness. Entonces, sí hay muchos estudios, y de hecho, por ejemplo, acá les pongo uno, donde hay una revisión sistemática de unos 24 estudios más, donde muestran cómo esa parte de la terapia o de la técnica mindfulness de esa parte de tercera generación, reduce las compulsiones que tienen las personas que tienen o tuvieron un abuso de sustancias psicoactivas. También en trastornos de la conducta alimentaria, donde incluso se creó en el 99 un programa de entrenamiento en conciencia de la alimentación basada en el mindfulness, ese es el nombre del programa. Se creó principalmente para abordar las dificultades de los atracones de comida. Entonces, miren que a pesar de que de pronto el mindfulness sí requiere, y eso sí es muy importante, evaluar el paciente antes de el mindfulness, porque puede ser que el paciente sí esté con los ojos pues tranquilos o esté de pronto pareciendo que está
en el momento en la que la hora, pero puede que no. Entonces es muy importante. Ah, bueno, y otra aplicación clínica es que se han encontrado resultados muy positivos del mindfulness también en otras cosas que de pronto no son tan relacionadas con ese aspecto de los pensamientos y de las emociones, pero por ejemplo, en hipertensión arterial, que se ha mostrado que baja los niveles de la hipertensión, de la presión, en la esclerosis múltiple, por ejemplo, donde mejora la calidad de vida y al fin y al cabo, pues la salud mental de los pacientes, la fibromialgia, disminución de ese dolor crónico, la artritis reumatoide, donde hay pues una reducción también de esa depresión asociada a la artritis y reducción también pues de ese malestar. Entonces son factores que van a ser sumamente importantes para tener en cuenta en el mindfulness, con esa parte de la atención plena. Este es el resumen de la tercera generación de lo que ya hemos venido hablando. Entonces, tres generaciones. Primera generación, segunda generación, que fue las que vimos ya hace tiempo, y ese es el resumen ya amplio de la tercera generación. ¿Qué tenemos? Una visión pragmática, un interés en eficiencia, en eficacia y efectividad, una metodología que igual sigue siendo desde el carácter científico meticuloso y que hay una base epistemológica que es el constructivismo. Terapias cognitivo-constructivistas, terapias contextuales. Esto entonces sería lo que es el mindfulness. Entonces, fíjense que tanto las terapias de primera como de segunda generación plantean que el sufrimiento humano debe ser eliminado para así poder ayudar a las personas. En las de primera generación se realiza una modificación de la conducta, como lo vimos, para poder erradicar esos comportamientos que no son esperados. En las de segunda, por ejemplo, se pretende eliminar aquellos pensamientos que generan malestar. Entonces recuerden que de esta visión, la idea es que el paciente pues logre reemplazar esos pensamientos por unos que son mucho más útiles, por unos que son mucho más adaptativos. Por acá les dejo entonces esta lectura. Aproximaciones conductuales de primera y segunda y tercera generación frente a un caso de ludopatía. Se los voy a compartir, les voy a compartir este para que tengamos un ejercicio en clase. Entonces, la idea, ya les voy a compartir este documento para que tengamos un debate sobre cuál creen ustedes que frente a este caso de ludopatía hubieran usado ustedes. Entonces, si primera generación, segunda generación o tercera generación de esos modelos. Recuerden que son modelos. Ya se los voy a compartir a través del chat. De un segundo, se los comparto para que lo puedan leer y así podamos debatir. Este es el texto, lo van a tener ustedes en el chat, pero se los muestro para las personas que quizás también nos ven en diferido. Ya se los estoy compartiendo. Allí tienen entonces el texto que vamos a leer, que es este, pues es el mismo que les acabo de mostrar. Entonces, la idea es que ustedes lean el artículo eh, y vamos a trabajar entonces un rato, un momento en ese para poder concluir lo que acabamos de ver y dentro de, pues traten de hacer una lectura de pronto rápida para que podamos debatir y yo pueda conocer también sus emociones, sus pensamientos frente a esos tipos de terapia. No todos se quedan con la primera generación, no todos se quedan con la segunda, a veces hay personas que se sienten mucho mejor con la segunda que con la tercera, otros que pues son eclécticos y utilizan las tres, pero quiero saber entonces ustedes con cuál usarían para ese caso de ludopatía y por qué. Entonces, unos 4 minutos, 5 minutos aproximadamente de trabajo autónomo para poder entonces regresar a la clase ya con otro tema. Bueno, nos escuchaba porque estábamos en la actividad que les había colocado en la pantalla, que era esta, que era un ejercicio de clase.
Entonces, voy a explicar un poco lo que ya leímos ahí. Entonces, el artículo, como vieron, aborda esa ludopatía desde tres enfoques conductuales que fueron los que ya hemos visto y que han evolucionado con el tiempo. La primera generación, la segunda y la tercera generación, que es un poco más contextual de esas terapias mm, cognitivo-conductuales. Entonces, ese caso clínico que vimos analiza cómo cada una de esas tres generaciones o esas tres pues, aproximaciones aborda el problema de ludopatía, ese juego patológico, sus implicaciones también en el tratamiento clínico. La primera generación, entonces, como vimos allí, pues en el artículo que se los dejé por acá en el chat, mira esa perspectiva basadas en los principios que ya veíamos, en el condicionamiento clásico de Pavlov, en el condicionamiento operante de Skinner, y atiende la ludopatía como un comportamiento aprendido a través de ese refuerzo intermitente, es decir, ganancias pues, ocasionales que hay en los casinos, que mantiene la conducta adictiva, es decir, la refuerza. Entonces, para modificar el comportamiento, como vimos pues en el contexto del texto, lo primero es que habla que esa primera generación se basa en el condicionamiento clásico a través entonces de esos refuerzos, de esos castigos, de ese control, y que utilizas técnicas como la extinción, que habla de eliminar esos refuerzos que mantienen la conducta, el refuerzo diferencial para reforzar esas conductas alternativas a lo que es la ludopatía, a lo que es el juego y el castigo, donde vimos que ahí implementa, por ejemplo, consecuencias negativas para reducir esa frecuencia del juego y que también hay un control de estímulos. Entonces, en resumen de la atención que se tuvo a la parte de ludopatía, desde el enfoque como tal de primera generación, sí tiene una base pues experimental que es sólida para modificar esa parte de las conductas específicas. Sin embargo, como lo vimos en el texto, pues esa limitación es que no aborda factores cognitivos, no aborda factores emocionales, lo que puede llevar también a recaídas y pues si la persona, por ejemplo, no desarrolla estrategias internas de autorregulación porque hay un factor sumamente importante. No, yo se los compartí por acá, por el chat, se los compartí por el chat. Bueno, eh, puedes subir un poquito más arriba en el chat y allí está. Mm, y sí, lo puedes leer ahorita pues en el descanso. Igual voy a terminar pues como de explicar este tema que la verdad es un artículo que me parece muy interesante. Entonces, que realmente es una limitación la primera en ese contexto. Luego tenemos la segunda generación, que ya es como tal una terapia cognitivo-conductual, la TCC, donde esa primera ola de conductas, como ya hemos visto, pues incorpora el papel no solo de la conducta, sino también de sus pensamientos, de esas creencias, de la conducta adictiva, de la ludopatía. Entonces se centra en esas creencias irracionales, en esas distorsiones cognitivas para, pues, que alimentan también la ludopatía. Entonces acá hay dos enfoques dentro de la generación que muestran allí en el texto. Entonces, terapia racional emotivo-conductual de TREC, la TREC, la de Albert Evans, que vimos, el modelo, donde explica que esa ludopatía no es causada por el juego en sí mismo, sino también por esos pensamientos que el paciente tiene, pensamientos que son irracionales, como si sigo apostando, recuperaré lo perdido. Entonces el tratamiento se enfoca más en eso, en poder identificar, en poder también identificar y modificar esos pensamientos mediante una reestructuración cognitiva, también con esa terapia cognitiva de Aaron Beck, donde se va a centrar, que también la veíamos ayer, donde se va a centrar en esas distorsiones cognitivas, en esos esquemas mentales que son desadaptativos. Entonces, por ejemplo, un jugador que es patológico puede tener un esquema de baja tolerancia a la frustración que lo lleva a seguir, a seguir y a seguir apostando. Entonces, que acá las técnicas, por ejemplo, que vimos es que acá, por ejemplo, con esa tasa de éxito de la ludopatía, tiene un 80% que mencionaban allí del texto de éxito con las de segunda generación. Y que las de tercera generación, pues como ya vimos, son pues más contextuales, más de aceptación,
con la terapia de aceptación y con compromiso, pues sí ha tenido una evolución, pero como tal no busca cambiar pensamientos o evitar de pronto ese malestar emocional, sino modificar la relación del paciente con sus experiencias internas. Entonces, quizás en el caso de de ludopatía, una tercera generación haría que el paciente reflexione pues, sobre el impacto del juego en su vida, pero que quizás pues, no tenga una ventaja sobre esa conducta de cambio inmediato que queremos de pronto en el paciente, sino ayudar también a la persona pues, a convivir con sus pensamientos, con sus emociones, pero que pues lo que más podría en este caso, igual cada caso es único, es las terapias de segunda generación, que pueden ser combinadas. Eso teniendo en cuenta este tipo de modelos. Ese fueron los modelos. Ahora vamos al otro tema que nosotros entonces tenemos. Igual tienen allí el texto para que lo puedan leer más tarde. Saben que pues es un diplomado que requiere también pues mucho estudio porque son varios temas que hay que trabajar y pues también las lecturas complementarias. Sin embargo, lo tienen allí para que luego lo vuelvan a trabajar, lo vuelvan a estudiar y quizás luego vuelvan a ver la clase para que puedan de pronto comprender un poco mejor. Vamos a ver al tema 2 de este módulo 2 que vamos a hablar de las definiciones y las estrategias de evaluación de la conducta. Entonces, ya sabemos que la terapia cognitivo-conductual, antes de pasar a qué es la conducta, la terapia cognitivo-conductual pues asume un enfoque de tratamiento de disfunción a nivel clínico y que la conducta como tal es una conducta desadaptativa. Entonces, esa evaluación conductual surge también como una alternativa de esa evaluación tradicional proporcionada por la TCC, por la terapia cognitivo-conductual, para también tener unos supuestos que son básicos del aprendizaje, de los modelos cognitivos, de los modelos contextuales de cada paciente. Entonces, acá tenemos que vamos a usar un seguimiento de ese proceso de intervención, de cómo es el monitoreo de la conducta cuando el paciente recibe una continua ayuda, donde el terapeuta entonces se involucra juicios clínicos, esa parte de la problemática del paciente y trazar pues objetivos también de control de contingencias, del control de variables. Voy a parar acá para que podamos entonces ir a nuestro descanso. Recuerden que siempre, así como ya hemos hecho en las otras partes, bueno, y que el descanso hoy pues es un descanso que empieza antes por ser viernes. Mañana recuerden que también nosotros tenemos clase. Entonces voy a poner el aviso usual del descanso para que puedan descansar, podamos entrar a nuestro receso y posterior volver al tema de clase. Es entonces la evaluación de la conducta, ya regresando de nuestro descanso. Entonces, la evaluación conductual es un enfoque científico que lo que hace es hacer hincapié en esos métodos, en técnicas de evaluación para también pues obtener esas medidas psicométricas que van a ser sólidas también para
para el argumento del diagnóstico, para el argumento también de esa intervención. Entonces, la evaluación conductual se tiene varias recogidas de información en varios contextos, en varios momentos también. Eso también hay que tenerlo presente en la parte contextual y que es un conjunto de varios instrumentos, varias tácticas de evaluación y que no es un paradigma que es único. En la evaluación psicológica se enfatiza en las medidas también, pues esas inferencias, esa parte interpretativa, el uso de medidas tanto subjetivas, pues a un proceso también de validación. Veamos un poco sobre qué es la conducta humana. No dejemos de lado el ámbito, por ejemplo, del concepto específicamente hablando pues de la historia del paciente, nos vamos a centrar principalmente en la conducta actual. Entonces recordemos que acá es importante tener muy presente que la conducta es algo que se moldea, es algo que se aprende a través del tiempo, como yo les había mencionado, y que la idea es en esta evaluación conductual, que estas son sus siglas, una metodología científica, una metodología a través de la observación, una observación que debe ser precisa, debe ser objetiva, se basa entonces en principios teóricos del proceso del aprendizaje, siempre en función del aprendizaje. Hace un énfasis en el cambio de conducta, una conducta manifiesta que el paciente entonces tiene, se va a centrar en conductas específicas y no causas hipotéticas. Esto lo hace el terapeuta, es quien pone entonces en algo específico y no solamente en hipótesis, y hace entonces, pues, o la evaluación está relacionada con la intervención, con los objetivos de la intervención. Resulta que nosotros, antes incluso de ver este proceso de la evaluación conductual, hay una evaluación tradicional y una evaluación conductual, una evaluación de conducta. Entonces, la psicología tradicional enfatiza que la conducta era el resultado de alguna carencia en la persona, es decir, las expectativas, un rasgo, la paranoia, un potencial, por ejemplo, de crecimiento. Entonces, esa evaluación y ese tratamiento consistía en buscar esa carencia, la carencia de la persona en la psicología tradicional, ¿cierto? Y los demás elementos, pues, que le subyacen. Pero a diferencia de la postura como tal, de esto, el conductismo dejó el lado, ya sabemos que esto lo vimos pues en la historia, dejó de lado esa parte del estudio subjetivo del ser humano y ya da una base teórica fundamentada en esa evaluación conductual que nos dice que ese funcionamiento de nosotros como seres humanos, la conducta, es el producto de una interacción que es continua entre la persona, la situación. Entonces, como ya les mencioné, la persona va construyendo día a día su vida, va conformando sus experiencias de aprendizaje, va conformando sus esquemas, sus creencias, lo que ya hemos mencionado. Entonces, esas personas y las situaciones van a actuar recíprocamente. Esto es lo que también nos dice esa evaluación conductual. Hay unas fases de cada proceso. Lo primero es que debemos hacer un análisis del motivo de consulta. Es decir, acá en el análisis de consulta, pues de ese motivo de consulta es explorar por qué viene el paciente a consulta. Ya hemos visto muchos ejemplos. Abriendo entonces aquí uno de los que ya hemos trabajado, uno de los pacientes, por ejemplo, abramos este, que es el de Laura, el último que vimos, el motivo de consulta era, y se pone en comillas, siento que no tengo control sobre mis emociones, a veces estoy bien, pero de repente todo se vuelve insoportable, mis relaciones son un desastre y no quiero seguir viviendo así. Ese fue el motivo de consulta de Laura, por lo que de entrada, se hace un análisis del motivo de consulta que nos da muchas herramientas para poder trabajar, para establecer un objetivo. Se establece, basándonos en esto, metas de tratamiento del paciente. Luego tenemos unas variables de las que dependan esas metas de tratamiento, variables como el contexto, el grupo de apoyo o no que tenga el paciente. No todos los pacientes tienen, por ejemplo, un grupo de apoyo o familia. Eso se debe evaluar el análisis puntual de las conductas problema,
los estudios de los objetivos terapéuticos, pues hacer un estudio de los objetivos, una elección de la conducta meta que yo quiero cambiar o aumentar, prioridad en las conductas objetivo, criterios para elección del tratamiento adecuado. Siempre muestro esto antes para que ustedes entiendan cómo se hace una evaluación conductual, porque la evaluación conductual es quien nos brinda a nosotros ese terreno, ese camino, esa línea base para poder elegir unas técnicas que sean de buen provecho en el paciente. Luego, una evaluación de los resultados del tratamiento y una valoración de esas metas de tratamiento, si fueron eficaces o no. Resulta que hay tres principales elementos de interés de la evaluación conductual. Uno de ellos, que es el primero, es la medida también del cambio, de cómo estamos partiendo, de qué aspecto partimos para llegar a lo que el paciente quiere. Es decir, la evaluación conductual es la línea base para poder tener una base comparativa. Luego tenemos una identificación de las medidas también de esas relaciones funcionales del paciente y lo segundo es que pues en la medida de los dos aspectos, los pacientes pues van a tener también un cambio en la vida cotidiana. Entonces, la evaluación conductual focaliza ese énfasis en la evaluación de la conducta. Es decir, eh, dicho de otra manera, lo que el paciente hace, esa es la conducta. En sus inicios, la evaluación de conducta estaba asociada al uso de la evaluación solamente conductual sobre la conducta manifiesta o que está pues abierta a la manipulación de variables y en la actualidad incluye en el análisis no solo la observación conductual, sino que ya también se debería y se debe incluir entrevistas clínicas, la autoobservación del paciente, la observación del grupo de apoyo del paciente, los cuestionarios que ya hemos visto en muchos casos. Entonces, el foco de la evaluación conductual se ha empleado ya no solamente como en los inicios de ver qué está pasando, una observación conductual, como lo vimos, por ejemplo, con Skinner, sino ya esas conductas encubiertas, como por ejemplo los pensamientos, las creencias, las expectativas, las emociones, que son conductas encubiertas que se deben contextualizar con el paciente. También en muchos casos se utiliza unas estrategias que son complementarias, como una respuesta psicofisiológica, pues con el uso de autoinformes y uso de otras ayudas. Veamos esto, estrategias y métodos de evaluación conductual. Entonces, la evaluación conductual se apoya en diferentes métodos, eh, en diferentes estrategias para saber qué está pasando en la conducta. Muchas veces no son conductas manifiestas, sino que son conductas que están encubiertas y que la idea de los métodos de la evaluación conductual es recoger o recolectar la mayor cantidad posible de elementos para poder tener un buen proceso de análisis. ¿Cuáles son esas estrategias o métodos? La entrevista conductual, que sí o sí es obligatoria, una observación conductual desde la experticia clínica, una evaluación cognitivo-conductual a través también de esos cuestionarios que son complementarios y una evaluación psicofisiológica también con cuestionarios complementarios. Empecemos un poco por esta parte, se los voy a explicar. Las entrevistas conductuales, entonces tienen diferentes objetivos como tal. Las entrevistas, entonces, logra o la idea es poder identificar de primera mano esas conductas objetivo que trae el paciente. De hecho, pues la entrevista conductual es la primera que se hace, entonces se le solicita al paciente que obviamente primero el consentimiento informado, hacer una historia clínica bien adecuada. En esa entrevista clínica, pues uno de los objetivos es también hacer el análisis funcional de la conducta, el ver la motivación del paciente para continuar en conducta y la idea es siempre ofrecer al paciente en esta entrevista principal lo que pretende la entrevista y el por qué se necesita la información detallada y específica sobre ese problema que él trae a consulta. Allí, en esa entrevista conductual, se logra identificar esas conductas, problemas, esas conductas que para el paciente son disfuncionales, poderlas entonces definir también en términos más conductuales
muchos pacientes entonces llegan, digamos, con unas características clínicas que a veces no saben cómo abordar el tema. Entonces, una pregunta para poder, por ejemplo, colocar algo mucho más preciso es qué parte de su vida no funciona como usted desearía, qué ocurre exactamente en este ámbito. Identificar también esos parámetros de conducta problema, la frecuencia, la intensidad, la duración, hacer una topografía como tal de la conducta, cuántas veces ha ocurrido en la semana, es igual o empeora en algún momento del día o en algún momento de la semana y cuánto tiempo lleva presentando esas conductas. La idea siempre es no solamente esos objetivos que les acabo de mencionar, que serían todos estos, sino también, por ejemplo, ofrecer o identificar esos antecedentes de ocurrencia y también de no ocurrencia del problema. Por ejemplo, ¿qué ocurrió justo antes de que pasara? Tenía la cabeza, pues, tenía la cabeza en algo concreto antes de sentirse así. Identificar entonces esas diferentes consecuencias de la conducta problema, por ejemplo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo después? ¿Qué hicieron los demás? ¿Cómo se sintió usted, por ejemplo? Identificar también esos recursos del paciente. Es, cuando me refiero a recursos, me refiero también a esas fortalezas que tiene el paciente. Una fortaleza es cómo, cómo consiguió controlar el problema de esta situación, qué le ha ayudado con este problema, cree que le ha permitido soportar el problema como lo está haciendo hasta ahora. Entonces, la fase inicial de una entrevista conductual va a incluir elementos comunes de otro tipo, pues también de entrevista. Igual también se debe ajustar según la necesidad del paciente, siempre desarrollando un clima empático, estableciendo siempre un objetivo general para ya llegar a lo particular. Ese objetivo general parte de la entrevista, pues esa historia del entrevistado, lo relevante. Entonces, acá es donde se va a centrar obviamente también en el problema, no centrarnos demasiado en la historia, no olvidarla tampoco, pero sí tener una comprensión de la génesis del problema y qué es el problema que es actual. Al inicio puede empezarse, por ejemplo, con preguntas más abiertas como qué ocurrió esa tarde, para después ir concretando mucho más a preguntas cerradas, pues como por ejemplo con quién acabas de hablar, así. Entonces el reto o problema es la confusión que pueden tener los pacientes referentes a algo y es que pues los pacientes a veces no. A ver, un reto o problema como tal que se ve en la clínica, y eso sí, pues es como muy generalizado, es tener en cuanto a qué es un pensamiento, a qué es una conducta del paciente. Los pacientes a veces llegan con, con mucha confusión. No saben qué es un pensamiento, no saben qué es una conducta, no saben tampoco qué es un estado emocional o una respuesta a nivel fisiológico. Por ejemplo, para un paciente. Cuando ante una pregunta de qué sintió usted cuando le dieron la noticia de que su hijo estaba involucrado en un accidente, pues el paciente puede mencionar, por ejemplo, que mi hijo realmente estaba muerto o me dio un escalofrío en todo el cuerpo. Pues estas respuestas no me dan a mí como terapeuta una descripción del estado emocional. ¿Qué sería una respuesta según esa pregunta del estado emocional? Entonces, sorpresa, ansiedad, miedo, desconcierto, sino que en este primer caso que les menciono de, es que mi hijo realmente, pues pensé que mi hijo estaba muerto o me dio un escalofrío por todo el cuerpo, acá vemos que en el primer caso describe la idea que surgió, que es que pensaba que su hijo estaba pues realmente muerto. Y en el segundo es una respuesta a nivel psicofisiológica de vasoconstricción generalizada que siente y que es lo más normal cuando uno tiene una respuesta ansiosa. Entonces, la idea es que poco a poco, igual en la terapia también, se va a ir educando al paciente en esa discriminación de los diferentes niveles de comportamiento para que el paciente pueda ajustar las preguntas que como terapeuta nosotros le hacemos y que las conteste pues como con mejor precisión. Por ejemplo, en el caso anterior, lo que debe hacer el terapeuta cognitivo-conductual es hacerle caer en cuenta al paciente que lo que está diciendo pues tiene más que ver
con lo que pensó, es decir, hacerle caer en cuenta, no solo quedar con la duda. Entonces, por ejemplo, debe indicar lo que, decir, lo que has dicho tiene mucho sentido. Ante la noticia, lo primero que uno piensa es que su hijo muy posiblemente estaba muerto. Entonces, su cuerpo tuvo una respuesta a nivel fisiológica, un impacto y pues que es confluyente con esa parte de la ansiedad. Entonces, eso es importante, que el paciente sepa, pero luego volver a preguntar, ¿qué sentiste? Miedo, ansiedad. La idea no es sugerirle cuáles son las emociones, no implantarle ideas al paciente, sino también volverle a hacer la pregunta. En ocasiones, por ejemplo, las descripciones de los pacientes se suelen realizar pues como a partir de rasgos más del comportamiento. Entonces, soy muy nervioso, miren que es un absoluto, lo que ya habíamos mencionado. Tiendo a la depresión, soy impulsiva. Es importante entonces trabajar con el paciente que pueda ser más operativo en estos aspectos a través de pronto de descripciones más concretas, más precisas, descripciones mucho más objetivas. Por ejemplo, pues la tendencia a la depresión a través de las descripciones, por ejemplo, de movimientos lentos, muchas o pocas horas de sueño, evitación de ese mismo contacto social que antes disfrutaba. Entonces, una forma de abordar este punto es preguntar al paciente por un ejemplo reciente de esa manifestación. Cuando dicen soy muy nervioso, bueno, dame un ejemplo reciente que manifieste ese rasgo que tú me estás mencionando y así analizar más concretamente el por qué el paciente mencionó esas características. A través entonces de la entrevista, lo que hace el evaluador es pues tener una visión, una conceptualización inicial del problema. Y ya se hace entonces una descripción acá de la entrevista, lo que les acabé de mencionar, el primer contacto con el paciente, entonces hacer reuniones y concesiones también con el paciente. El objetivo siempre es identificar la conducta, problema en la conducta específico y también esos factores contextuales, situacionales y también sociales que tenga un paciente. Luego vamos con la observación conductual. La observación, entonces, es un método también de ventaja, es un método que debe ser complementario junto con la entrevista clínica para obtener información. No es suficiente solamente la observación conductual por sí sola, también es pertinente entonces la historia clínica, pues, la entrevista clínica, la observación, por ejemplo, a través de otra persona que nos ayude también a recopilar este método. Entonces, eh, generalmente también se decide durante la entrevista. Esa observación entonces conductual es muy frecuente, se requiere cuando queremos entonces saber mucho más acerca de esa conducta problemática que ya el paciente logró identificarlos o que nosotros también. Es un método que es fundamental, que no podemos prescindir en esta parte. Entonces, en el caso, por ejemplo, de personas que de pronto son dependientes de otras, es decir, personas con discapacidad, personas que de pronto son resistentes al tratamiento. Hay muchos pacientes resistentes al tratamiento o, por ejemplo, niños muy pequeños. La observación conductual va a ser algo mucho más amplio. La observación puede ser, como también les mencionaba, realizadas por evaluadores, por terceros, pues coterapeutas, por decirlo de alguna forma, personas del entorno, familiares, docentes, compañeros de trabajo, del medio, del entorno del paciente, para que también nos ayuden a saber a través de esas técnicas de observación, donde a veces, por ejemplo, nosotros no podemos llegar a un contexto de evaluar en un entorno natural. En muchos casos, como terapeutas, tenemos ese límite. Si tenemos a un paciente que es niño, eh, a veces es difícil, por ejemplo, evaluarlo en el colegio. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde llegan los coterapeutas, los docentes o los mismos compañeros de clase, y es pues dentro de las posibilidades, y ya son personas, por ejemplo, ya adolescentes, donde ya pueden
digamos, los coterapeutas, darnos a nosotros información de la persona que estamos evaluando. No es fácil llegar, por ejemplo, a un colegio, es decir, como terapeutas, primero, a veces no tenemos el tiempo porque tenemos más pacientes, entonces ir a un colegio, hacer observación del paciente o ir al entorno de trabajo laboral de un paciente no está dentro de pues dentro de las posibilidades, no resulta fácil, entonces una intervención podría ser a través de pues otra persona. Vamos a ver un ejemplo de un paciente con registro de observación de conducta en un niño de 5 años y 2 meses. Van a ver que ese registro de conductas no necesariamente son a través de registros clínicos o autorreportes, incluso también videos que nos permitan a nosotros como clínicos observar. Lo que vimos en el video era una observación conductual a través de videos donde nos permiten también a los terapeutas saber más o menos cómo son los comportamientos a cierta hora del día o en ciertos contextos determinados. ¿Cuáles son unas estrategias de observación más frecuentes? Primero, los registros narrativos, donde nos permiten también una descripción de esa conducta. Esos registros narrativos pueden ser autoinformados o heteroinformados, otra persona que nos logre contar pues una descripción conducta a conducta a través pues, de un lenguaje pues, de manera oral o escrita, a través incluso de videos, pues como lo acabamos de ver, o notas de voz, un registro por intervalos, una observación de ese comportamiento durante cortos periodos de tiempo, es decir, esos intervalos, y ya se toma la decisión sobre qué conducta se ve con mayor frecuencia. Y registros de los sucesos, contar las veces que se presenta la conducta, la frecuencia, la aparición, un registro según ese factor de intensidad. Veamos un ejemplo de un Hola, ¿qué tal? formulario Aquí les voy a enseñar. diario de registro de conducta a través de intervalos. Las estrategias de observación más frecuentes, entonces, van a estar así: observación controlada y una observación a través de la autovigilancia o que también se llama el automonitoreo. Tenemos de la observación controlada, que son pruebas situacionales que se colocan entonces para que los individuos pues tengan situaciones más o menos parecidas a las que pasan en la vida cotidiana de ellos y que se hacen entonces allí pues una observación directa a través del terapeuta, ver cómo reaccionan. Eso también permite entonces poner en contexto sus comportamientos en la situación real. Y tenemos la parte de la autovigilancia, los automonitoreos, donde las personas son sus autoobservadores de sus propias acciones, de sus interacciones. Se visualiza también esa perspectiva del paciente, cómo son esas cogniciones internas, cómo son las cogniciones externas, las conductas de encubierta, que fueron las que mencionamos hace un rato, de los pensamientos, las emociones, aquello que de pronto el paciente todavía no identifica. Y luego tenemos esta parte de la evaluación conductual, evaluación cognitiva conductual. De hecho, esta es un ejemplo de la evaluación cognitivo-conductual, esa parte de los autorregistros. Acá, ¿qué tenemos? Desde los modelos cognitivos, pues que están adaptados como tal, desde la terapia cognitivo-conductual, la segunda generación, que fueron las que vimos entonces ayer, que terminamos de ver ayer, tiene entonces una evaluación cognitivo-conductual, donde ya tiene herramientas, donde genera herramientas o instrumentos de evaluación para poder saber cuáles son esas variables encubiertas, esas conductas encubiertas. Entre las áreas de evaluación que más se evalúa en la terapia cognitivo-conductual son, por ejemplo, las autoverbalizaciones, que están muy asociadas con problemas, con distorsiones cognitivas que vimos, con esos supuestos básicos, actitudes, eh, las respuestas emocionales y esos estilos atribucionales, entre otros aspectos. Entonces, esa evaluación conductual ha pasado a incorporar conductas que no son observables directamente y que ha propiciado también ese desarrollo de técnicas específicas para la evaluación de los contenidos.
El proceso más usado, el proceso más utilizado para esta parte, pues, de la evaluación de los contenidos cognitivos son estos autorregistros y esos inventarios cognitivos autoinformados que vamos a ver. Entonces, ese es un ejemplo de registro diario de pensamientos automáticos distorsionados. Eso nos lo propone entonces Beck. Acá tenemos un registro diario de pensamientos con fecha, con situación, una nueva situación, un pensamiento automático, una respuesta emocional y el resultado que podemos obtener. Vamos entonces a dejar hasta acá para no dejar corto el chat, perdón, no dejar corto el tema y nos veremos entonces mañana. Recuerden, mañana no es clase en la tarde, mañana la clase es en las horas de la mañana. Empezamos a las 9 aproximadamente hora colombiana. Recuerden hacer ese cambio de la zona horaria para que entonces nos podamos volver a ver en el encuentro. Mañana vamos a continuar con este tema de la evaluación conductual y seguiremos entonces con los temas que también nos faltan. Recuerden de leer también el documento que les compartí hace un rato sobre lo que son los contextos de primera generación, segunda generación y la tercera generación en el ámbito de la ludopatía para que también puedan consolidar más la información. Espero que estén muy bien y que tengan una feliz noche. Chao.